vamos, que de bien nacido ser agradecido, dar las gracias, porque el año pasado estuve marico y fastidiado con muchos temas y que sé que pedís por mí, dar las gracias. Y ahora vais a pagar vuestro pecado. Bueno, y realmente, a ver, no, es que yo tengo mal el título del tema que tenía que dar y no iba a hablar, o sea, iba a aparecer Felipe de la Fuente, pero no voy a hablar, o sea, el tema central no es el que aparece a mitad de la charla. Pero bueno, yo lo que tenía apuntado era la contemplación de la naturaleza. Luego, como no he leído bien, era la contemplación del naturalista. Pero bueno, por ahí van los tiros, no pasa nada. Entonces, voy a empezar hablando de la magia. ¿De la? La magia, de los magos, Bueno, entonces, una de las cosas... Por una herida, porque la mayoría está en... Ojo, pues ya, yo solo voy a hablar, bueno, pues ya... Están tenientes. ¿En qué? Están tenientes. Además, nosotros nos ponemos al fondo. Bueno, que voy a empezar hablando de la magia, de lo de Tamariz. Entonces, una de las cosas que se dice es que la magia para los niños pequeños, yo que tengo hijas pequeñas, que no vale porque no la entienden. Dicen que no la comprenden. Yo lo que creo más bien es que para los niños todo es magia. Por ejemplo, si uno va a un museo con niños, ¿no? Un museo con unos cuadros preciosos. A los 5 minutos que los niños han empezado a ver cuadros y más cuadros, hay una arañita en un rincón y están todos alrededor de la arañita, porque de los cuadros ya les aburre, ya son paisajes. Y a lo mejor tú dices, pero mira, hijo mío, mira esta maravilla, tal, y el niño, están con la arañita con la que juegan y no sé qué. ¿Por qué? Porque lo demás ya se les hace norma, ya es un lugar que solo hay cuadros, o una catedral. Vas con niños a una catedral y vienen al principio, pero luego se entretienen con la vela que se apaga y que se enciende, con temas aparentemente para nosotros menores, pero que para ellos son los llamativos. Entonces, para un niño, igual de mágico es que llegue un señor con una chistera y saque un conejo, que metamos el cubo a un pozo y saquemos agua, y les parece maravilloso y sacan y tal. Es decir, no es que no comprendan la magia, es que para ellos todo es magia, porque todo es novedoso. Por ejemplo, con mi hija mayor, cuando era más pequeña, tenía ya 2 años o así, yo hacía una cosa que todos los que educan para educar a los niños dicen que no hay que hacer, que es distraerles con la comida, no hay que ponerles cosas. Bueno, yo sí que la distraía. Y para que veáis que no tengo ninguna autoridad. Entonces le hacía que con una servilleta, pues una moneda o cualquier cosa, pues yo le decía, a ver, vamos a poner esto, y ahora tú, y ahora cada hora, y la tocaba, y entonces levantábamos la servilleta y salía una moneda. Claro, que hacía yo distraerla. Poníamos, mira, no hay nada, vamos a poner, anda, mira, y tal. Entonces la pobrecita, pues claro, muy inocente, miraba y aprovechaba y metía algo. Y eso lo hacíamos muchas veces. Y llegó un momento en que, como siempre que hacía abracadabra salía algo de la servilleta, para ella ya era normal. Es decir, que era como una ley física. Entonces ya llegó un momento en que tuve que dejar de hacerlo porque a lo mejor no estaba yo y llegaba gente, mira, abracadabra, y la pobrecita, pero ya se extrañaba. La extrañeza de ella era que no saliera nada de la servilleta, es decir, lo anormal era que no salía nada de debajo de la servilleta. Bueno, pues nosotros, si vemos, es decir, que el agua cuando sale de una fuente, un chorro, vuelva a caer, no nos sorprende, nos parece lo normal, que no se escape ni una gota, todas vuelven al suelo. Pero realmente es una cosa extraordinaria, si lo pensamos bien. Es decir, ¿por qué no se escapa una gota y se va para arriba? Porque está la gravedad. Sí, pero la gravedad podría no ser, o sea, es como es. Y hemos asumido que el mundo se rige según una serie de leyes, pero podían ser otras, o podían no operar de esa manera. Lo que pasa es que la costumbre, digamos, igual que el niño se acostumbra a que en el museo todos son cuadros, pues ya este es paisaje, ya se nos ha hecho paisaje. Es decir, la pura rutina, digamos, ha hecho que nos acostumbremos a que yo, si salto de aquí, voy a caer al suelo, no voy a irme al techo. Lo doy por hecho. Pero en realidad es una cosa extraordinaria. Si lo pensamos bien, es decir, que funcione todo, que todo case, que nada escape y que esté según una serie de normas, lo tenemos por costumbre, digamos. Entonces, los científicos, ¿qué hacen? La física, ¿qué hace? La física lo que hace es constatar esos fenómenos
y predecirlos, pero en función de que se ve que eso es así. Es decir, como yo veo que un cuerpo de X masa y otro de X masa se atraen con tal intensidad, yo lo voy extrapolando a otros cuerpos y tal, y al final saco una ley física. Pero podría no ser así. Es decir, nos hemos acostumbrado y decimos, bueno, es que esto es así. La velocidad de la luz es, no me acuerdo, 300 y pico mil kilómetros por segundo, que sea, no sé. Y es una constante, pero podría ser otra. Entonces, la ciencia no nos revela el truco, no vemos al mago. Lo que nos hace es describirnos minuciosamente el truco y prevernos que la próxima vez que levantemos el pañuelo va a salir la moneda. O sea, eso es lo que nos hace la ciencia. Pero, de alguna manera, bueno, no sé si se me sigue aquí, o lo que cuento suena a fantasías mías, pero bueno. Entonces, lo que sí que vemos es, lo que digo, que hay una coherencia y una lógica en cómo funcionan las cosas. Pero si nos movemos dentro de ese sistema, si fuéramos a otro universo y hubiera otras normas, tendríamos que entrar en la lógica de otro sistema. Vamos a suponer que aquí hay unas pautas de unos horarios, etc. Pero si fuéramos a otro país, pues por ejemplo los chinos, la comida fuerte es la cena. Pues entonces nos meteríamos en una lógica distinta, en que la comida fuerte es la cena, en que por la mañana... Es decir, nos metemos en un sistema, en un ámbito distinto. Bueno, pues aquí en este universo en el que estamos, las cosas operan... Ojo, más el chocolate, ¿eh? La comida fuerte es la... Sí, como el chocolate, no burlarme. Bueno, entonces, lo que vemos es que nuestra realidad opera según una lógica. El otro día me invitaron a un amigo que se llama Aquino, me invitó a una piscina que tienen ahí donde vive él, y estaba tumbado, yo, casualmente, debajo de una palmera, porque era en la zona que había sombra, claro. Y me fijé en que los caños de las hojas, como no tienen rama, tienen las hojas, tenían todas pinchos, unos pinchos bastante grandes de la palmera, ¿no? Y pensé, ojo, fíjate, lo voy a decir porque está rama, fíjate que lista la palmera, que para que no vayan los animales y trepen y le cojan las hojas y eso, pues tiene desarrollados unos pinchos en las hojas, fíjate qué sistema más sencillo, pero más práctico, unos pinchos por los cuales no puedes ir, no puedes cogerlas así fácilmente. Y luego también otro animal que me sorprende, bueno, esto es una planta, y por ejemplo en el mundo animal sorprende mucho, bueno, sorprende todo, ¿no? Los insectos esos palo, que se confunden, los ves, y realmente si están quietos es que son totalmente irreconocibles. O mariposas que se posan en un tronco y es que son exactamente, se mimetizan con el tronco, como no se muevan, no las ves. Y por ejemplo el camaleón, que ya sabemos que cambia de color, ¿no? Que en función del entorno y si siente una amenaza va mandando su color. Decimos, jo, qué sabio el camaleón, pero el camaleón no tiene ni idea. Es decir, el camaleón cuando cambia de color no piensa, tengo esta capacidad, entonces me voy a poner blanco como la pared para que este predador no me coma. No, es un automatismo, o sea, el camaleón no razona nada, es un reflejo como si alguien me ha arrojado algo aquí y ni lo he pensado, he apartado. No he pensado yo, espera, me viene una tiza volando, pues si la aparto con la mano no me dará, no pienso, es un puro automatismo. Bueno, pues en el camaleón eso es un automatismo. La palmera no se da los pinchos, es decir, no razona, no hay una intención en la palmera. Pero nosotros, que somos seres inteligentes, sí que de repente descubrimos, bueno, de repente no, analizamos, observamos y reflexionamos y descubrimos que hay una intención en todo eso. Pero una intención que esas realidades vegetales o animales no se dan. O sea, son, digamos, de alguna manera recibidas. Pero sí que hay una intención, que no se dan esas realidades y que nosotros no les damos, las descubrimos sin más. Luego vemos que, lo que decía antes, hay una lógica en todo el sistema, que el sistema no se da, le viene recibida, sino ¿quién la da? O sea, el camaleón no hay una mano ahí que le dice que le hace no sé qué. Es decir, el propio sistema, de alguna manera, funciona coherentemente, pero no se da esas actitudes a sí mismo. Bueno, entonces, hasta aquí yo no he hablado de Dios. Constato simplemente un hecho que cualquiera puede ver, al margen de sus creencias. ¿Qué papel jugamos nosotros? Pues yo he apuntado aquí en la chuleta, me he apuntado de juez y parte. Es decir, nosotros, de alguna manera, somos espectadores de esto y podemos entenderlo, pero a la vez no estamos fuera de la realidad. Nosotros somos parte de esa realidad y también nos tenemos que desenvolver.
Vemos la naturaleza, la entendemos, vemos cómo opera y formamos parte de ella. Pero en esa comprensión también tenemos voluntad y tenemos libertad de actuación. Es decir, entendemos podemos entenderla, la vamos descubriendo, no nos viene ahí de una manera inmediata. La vamos estudiando, la vamos descubriendo y nosotros estamos dentro, pero con capacidad de acción. Por tanto, podemos obrar según esa naturaleza, la entendemos, la vemos cómo funciona y nos incorporamos de alguna manera a sus ritmos, o podemos obrar contra natura, cosa que no puede hacer una palmera. Una palmera no puede decidir que no saca pinchos. Dice, no, que me dan pena los animales y que cojan un poco de mis hojas. No voy a sacar pinchos. No, saca pinchos. No le queda otra remedio. O sea, a la palmera no le queda otro remedio que obrar según la naturaleza. Pero nosotros sí que podemos obrar contra la naturaleza. Es decir, yo puedo decidir comer arena. Por ejemplo, no está con mi naturaleza comer arena, pero yo puedo decidir comer arena. Cosa que un animal, pues yo que sé, un perro come hierba cuando su sistema digestivo, etcétera, le reclama hierba pues porque tiene que purgarse o lo que sea. Pero no, un perro no decide, pues, pues está trastornado un animal, pero no es una decisión consciente. Luego nosotros podemos obrar con la naturaleza o contra natura. Aquí una explicación tan brillante y tan clara como esta, pues bien, pues se le dice, ¿pero eso va con la vigencia social que hay ahora mismo? No, porque en principio, según las vigencias sociales, no hay una naturaleza. Desde luego en el hombre no hay una naturaleza, es decir, es todo convención. Nosotros decidimos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero ahora hemos decidido que es entre dos hombres o entre dos mujeres es un matrimonio. Y mañana podemos decidir que entre un grupo, igual que hay una personalidad, una persona jurídica, que podemos ser todos nosotros y decimos que es una persona y jurídicamente obra como si fuera una persona, pues podemos llegar a la conclusión de que nosotros somos un matrimonio, todos nosotros juntos. Mañana podemos acordarlo y ya está. No, pero bueno, eso es a efectos jurídicos operativamente, no, le damos realidad, o sea, hemos dado un paso más en la audacia que tenemos los hombres y hemos dicho, no, es que esto realmente es un matrimonio. O sea, no es que jurídicamente va a operar, no, es que hay que reconocerlo como que todos nosotros como colectividad somos un matrimonio. O yo con una ameba, pues somos un matrimonio. La ameba y yo. Bueno. Entonces no hay una naturaleza. Nosotros estamos fuera de la naturaleza y por encima de la naturaleza. Bueno, y eso se ve en mil cosas. Ahora mismo, por ejemplo, un tema polémico, ¿no? La energía nuclear. En la energía nuclear se fabrican materiales que no existen en la naturaleza. No existen de forma espontánea, digamos. Por tanto, no los puede purgar. La naturaleza no le cuesta, hay residuos nucleares que tardan más de 6 millones de años en desaparecer, porque no es capaz de purgarlos. No sé, un trozo de papel, pues según qué materiales, pues bueno, se degrada. Pero un plástico a la naturaleza le cuesta muchísimo más, porque el plástico no está en la naturaleza, no es capaz de asimilarlo, no lo incorpora a su ciclo. No digamos ya material radioactivo. ¿Qué problema tiene la energía nuclear hoy día? Bueno, aparte de que siempre con fines destructivos, las bombas y todo esto, no, eso está claro el problema que tiene. Pero el problema que tiene la energía nuclear es qué hacemos con esos residuos. No, pues se meten en unas minas, no sé qué, pero vamos a estar gestionando esas minas 6 millones de años. O sea, ¿qué civilización ha aguantado? Por ahí está Pepe. Más de 3.000 años. Como para que asuma la responsabilidad de una generación de que le va a dejar encargado a las 3.000 siguientes generaciones de que administren eso. O sea, eso no se ha visto en la historia. Bueno, pues nosotros también tenemos la audacia de decir, no, esto se guarda aquí, tal. Pues vamos a ver, si hace 15.000 años las islas británicas estaban unidas al continente. O sea, ¿cómo vamos a decir nosotros que vamos a meterlos en una mina y que eso va a aguantar 6 millones de años en ese estado? Bueno, pues lo estamos diciendo. Que nosotros fabricamos una materia que no está en la naturaleza, que la naturaleza lo incorpora y que le puede costar 6 millones de años y la metemos de como si la estuviéramos gestionando. Bueno, y ahora ya aparece Felipe Rodríguez de la Fuente. Deus ex machina, aparece, chas. Bueno, entonces estamos en un orden de cosas en las cuales no hay naturaleza, hay convención, hay acuerdo y hay una realidad que es maleable, que yo puedo, pues ya se está investigando si se puede hacer híbridos de hombre y animal o cosas de estas, ¿no?
Bueno, y entonces aparece este señor y otros, pero bueno, vamos a centrarnos en Félix, que es el que tenemos más cerca. Y en un pueblo, en Poza de la Sal, en Burgos, y por ahí campando por el pueblo, sin ir al colegio, un chaval espabilativo y tal, pues se entusiasma con la realidad del mundo que le rodea. Los patos, las águilas. Él queda fascinado, pues por ejemplo, cuando ve un picado de un halcón que coge a un pato que va a salir en vuelo. Él se va acercando a los patos, está cerca de su pueblo, una laguna que hay, y se va arrastrando y ve que los patos siempre se le habrían ido volando, pero está a 20 metros y todavía aguantan. Y él está sorprendido porque no entiende por qué, siempre cuando estaba a 50 metros les iban volando. Está a 10 metros y todavía aguantan. Y está ya muy cerca y el pato ya no le queda todo, o sea, está demasiado cerca y se echa a volar cuando a lo mejor lo tiene a 3 metros, ¿no? Y entonces en ese momento los patos no se iban porque veían que había un halcón y él no se daba cuenta, él estaba a los patos. Y entonces ve como un pato asaetea al halcón y se acerca incluso, él coge al pato que está muerto y duda si llevárselo o no, pero entonces piensa que realmente es el trofeo del halcón, que no lo merece, y lo deja y se va y el halcón va y coge su presa. Bueno, y a partir de ahí él se entusiasma con las rapaces y tal y resucita la cetrería. Bueno, pero entonces él, de esta manera, digamos, inocente, en que se va aproximando a la naturaleza, lo que descubre es, o lo que el mensaje que nos llega a nosotros es que realmente sí que hay una naturaleza. Es decir, más allá de concepciones filosóficas, jurídicas, etc., lo que Félix está continuamente transmitiendo es que sí que hay una naturaleza en las cosas. Pero es que además esa naturaleza es entusiasmante. O sea, lejos de ser, como la vemos hoy día en nuestra civilización moderna, más a partir de la ilustración y demás, como que eso es un inconveniente, él lo ve como un regalazo. Entonces, él lo que siente es entusiasmo, ya no admiración, él siente entusiasmo por la naturaleza, él celebra la naturaleza. Aparte que es una persona muy vital, muy entusiasmante. Entonces, no me voy a detener en detalle de cómo lo ve y tal, pero sí el subrayar eso, el que él ve que hay una naturaleza y que hay que preservarla. Y por ejemplo, uno de los temas que los ecologistas mueven más es lo que se llama biodiversidad, es decir, vamos a respetar que no tengamos solo sota, caballo, rey, solo ovejas, perros y conejos, y todo lo que no sea eso ya da igual, ya hay suficiente con otras especies, ¿no? Pero si es que la naturaleza es rica y es bella en sí misma. Luego sí que hay naturaleza. La experiencia, una persona que se acerca, digamos, inocentemente a la realidad del mundo que nos rodea, ve que hay naturaleza y que además es valioso. Los documentales de Félix, ahora que me he visto, no sé si todos, pero muchísimos de él, los programas de radio y tal, el método que sigue él es el siguiente. O sea, él no mete una chapa de hay que conservar la naturaleza porque si no nosotros... No. Él lo primero te pone delante pues, la realidad de los lobos, de una manada, lo que sea, ¿no? O de la butarda, ¿no? Y lo primero que hace es enamorarte de esa realidad. El enamorado que contagia su amor. O sea, se despierta el entusiasmo por esa realidad. Y una vez que ya te ha enganchado ahí, es cuando ya te dice, bueno, pues esto que vemos que es valioso en sí mismo, corre peligro. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo a salvo. O sea, no es un mensaje conservacionista de una especie de militante que hay una especie de armazón ideológico. No, porque las multinacionales no empiezan con rollos de esos. Sino lo que hace es decir, vamos a ver, es que esto es valioso en sí mismo, que además luego nos implica a nosotros como seres humanos, es decir, si no lo cuidamos nosotros mismos nos ponemos en riesgo. Pero es que por sí mismo ya es valioso. Y además nosotros que estamos en este planeta tenemos que darle valor, porque nosotros si no vamos a perdernos esta gozada que tenemos aquí. Por ejemplo, una cosa que él dice muchas veces, dice, no somos marcianos, no somos seres venidos de otro planeta, otra galaxia. Y entonces dice, si no cuidamos este planeta, que es, de alguna manera, la nave en la que viajamos por el universo, no tenemos una de reserva. O sea, si nos lo cargamos, no hay segunda oportunidad, no hay... Como estamos acostumbrados ahora con los ordenadores y ya hemos extendido esa mentalidad a todo. Bueno, puedo repescarlo, puedo salvarlo, no hay segunda oportunidad. O sea, si borramos este programa, se acabó. No hay otro. Entonces, o lo ponemos a salvo y en serio, o si no, se nos acaba lo que tenemos. Es curioso que Félix Rodríguez de la Fuente hay un momento
en uno de los programas que hace en radio, que habla de las anguilas, no de las anguilas, de las anguilas, las angulas y tal, ¿no? Entonces, critica a Aristóteles, dice: Aristóteles era muy sabio en muchas cosas, pero y le mete caña con las anguilas, las angulas y todo eso, ¿no? Porque Aristóteles decía que eran como distintas especies y Félix justifica que no. Bueno, pero curiosamente, sin embargo, el mensaje de Félix sí que es muy aristotélico, sin ser el consciente. Precisamente porque devuelve realidad a las cosas. Es decir, las cosas tienen una naturaleza y solo en la medida en que se respeta esa naturaleza de las cosas se las pone a salvo, y si no, se las echa a perder. Pues eso es muy aristotélico. Tampoco sé si Aristóteles era muy... Bueno, sí, porque Aristóteles, si hubiera venido a nuestra época Aristóteles y le hubieran puesto en la facultad, seguro que le hubieran ofrecido... Bueno, en Grecia no sé, que están un poco achuchados, pero en cualquier lado. Pues él no hubiera ido a la facultad de filosofía, él hubiera ido a la de biológicas. Porque el gran entusiasmo, y sobre todo los últimos libros y las últimas investigaciones que hace Aristóteles, lo que pasa es que, claro, está en la potencia filosófica que tiene, que a nosotros nos ha quedado como filósofo, y luego la biología pues ha llevado su evolución. Pero él, el entusiasmo nuclear que tiene es la naturaleza. Y luego, en la mente griega lo que hace es la necesidad de construir todo un pensamiento para entender aquello, pero él lo que le hubiera gustado es ser biólogo. Me lo ha dicho. Bueno. Y ahora le damos el salto. Bueno, entonces, de aquí que hay una biografía, está muy bien, una pequeña biografía de Félix, luego hay un articulito de... O sea, una entrevista de su hija, o... No, sí, un articulito. Y luego la que no me gusta es la última hoja, la visora de Alfredo Menino, porque, ya no porque se meta con él, intente dar una de calle toda la arena, sino porque creo que no tiene un conocimiento real de este hombre. Dice que le quiso hacer una entrevista, entonces a partir de ahí ya se quedan los chismes y tal. Bueno. Pero bueno, lo demás está muy bien. Y entonces decimos, bueno, todo esto tiene una lógica, tiene un fundamento, lo que los griegos decían el logos. Que Julián Marías, por ejemplo, les decía, cuando daba una charla a seminaristas o algo, decían, no traduzcan nunca logos. Me dan ganas de poner una fruta a Pepe y decir, bueno, logos, ¿cómo se traduce? Bueno, palabra, sentido de las cosas, ¿no? Pepe, mira, a ver, sálvame de este jardín en el que me he metido. No sé, logos, el entendimiento, ¿no?, de las cosas, el sentido de las cosas. Entonces vemos que todo está implementado por un logos, todo tiene un sentido, todo casa. Vemos que ese logos, de alguna manera, no parte de las cosas mismas, sino que le viene dada, lo que he dicho al principio, de las espinas, el camaleón. Y ahora sí que damos el salto a la revelación. Entonces San Juan arranca su evangelio diciendo, en el principio era el logos. Y el logos era Dios, y el logos estaba en Dios. Y nada fue hecho sin él. Entonces, dice, o sea, el logos ya es la presencia de Dios. Es decir, y toda esa coherencia, todo ese sentido y tal, aquí esto lo enlazo yo, igual mañana me excomulgan, estoy diciendo la verdad, no sé, pero yo es la conclusión que saco. Es decir, todo ese sentido, y cuando escribe San Juan el Evangelio está escrito en griego. Quiero decir que sabe lo que escribe, no es una mala traducción, que ha cogido uno y ha puesto logos aquí, le ha metido filosofía, no. Él lo pone así, en el principio era el logos. Es decir, claro, luego a un griego que le digas que el logos se encarna, es decir, ya no es que impregne la realidad o que la mueva, sino que el logos es personal, es persona, claro, tiene sentido. Y puedes dialogar con él, es la segunda persona y está ahí. Pero bueno, ¿cómo que está ahí? Si está en todo. Bueno, claro, Dios está presente en todo, pero además es una persona. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Doctores tiene de iglesia, uno hacia fondo. No lo sé, pero es así. Entonces, pues, claro, en Cristo se sintetiza o se planifica la creación, ¿no? De alguna manera, no sé qué dice por ahí, por el Evangelio también en algún sitio. Claro, es que realmente Él la mueve. Lo que pasa es que, claro, a Cristo de repente lo reducimos a las dimensiones físico-espaciales de un hombre y lo dejamos ahí. Pero si realmente Cristo era el Logos, la segunda persona, es que ya estaba ahí en todo. Lo que pasa es que se encarna, toma cuerpo. Eso es lo que choca con lo que es nuestra percepción, ¿no? Bueno, ¿qué definición da en el Evangelio de Dios? Dice que Dios es amor, ¿no? Me parece que es San Juan también, no sé.
Pero bueno, Dios es amor. Entonces, cuando Él crea el mundo, lo crea en un acto de amor. Es decir, el que es amor no puede dar otra cosa, es que es incapaz, no sabe dar otra cosa. Y cuando acabó la creación, ahora ya sí que saltamos a la revelación. Enlazamos con otro, pero saltamos a la revelación. Él vio que el mundo era muy bueno, dice. O sea, cuando Él ve la creación, ve que el mundo es muy bueno. Es de un acto de amor y el mundo es muy bueno. A veces ha habido tentaciones en el cristianismo, y no solo en el cristianismo, de contraponer el mundo, enfrentarlo a Dios. Es decir, el mundo es, como quien dice, por ejemplo, ha habido pensamientos, el maniqueísmo y tal, que lo material pues era, como quien dice, hostil a todo lo que es trascendente, divino, etc. Y que de alguna manera en un enfrentamiento entre el bien y el mal, pues el mal se hacía presente en lo material y el bien en lo meramente incorpóreo. Bueno, en el cristianismo esto no debe ser así, ha habido tentaciones, pero el cristianismo no dice eso. Lo que dice es que el mundo es muy bueno. Por eso una persona que no es creyente, porque no es católico, ni cristiano, Félix Rodríguez de la Fuente, se le puede despertar ese entusiasmo. De hecho, él cae en un panteísmo. Cuando no hay un sentido trascendente, sí que se ve una presencia de lo divino en el mundo y se identifica con el mundo, con el mismo Dios. Pero ese entusiasmo, esa presencia, pero en el fondo sí que está percibiendo esa bondad del mundo, hasta el punto de identificarla con Dios. Luego, el mundo es bueno. Bueno, no porque lo diga yo, sino porque Dios lo ve así, lo ve como muy bueno. Es decir, que es amable, es digno de ser amado. De hecho, ha surgido de un acto de amor. Bueno, y en ese mundo, Dios crea al hombre, y dice la Biblia, que a su imagen y semejanza. Que ya de tanto verlo, pues parece lo más normal del mundo. Pero realmente que seamos imagen y semejanza de Dios, pues vamos, yo creo que se nos tiene que escapar, porque como vemos, nos vemos atados a la miseria. Pero es que Dios, y entonces decimos, bueno, entonces no somos de este mundo, pero es que no nos hace incompatibles con el mundo, Dios. Sino que el mismo Logos se encarna. Luego es presente perfectamente, no solo se ha encarnado, es que hemos dicho que ha configurado el mundo. Luego es perfectamente posible que nosotros seamos imagen y semejanza de Dios y habitemos el mundo. Y en esa imagen y semejanza lo podemos comprender y manejar. Decía Julián Marías que el hombre es una criatura amorosa, es decir, que antes no existíamos y entonces cada uno de nosotros en nuestra individualidad, y que por eso somos una creación nueva. Pero solo nos plenificamos y nos manifestamos en la medida en que amamos. Entonces, nuestra relación con la naturaleza, ¿cuál debe ser? Pues debe ser una relación amorosa. Porque nosotros, en la medida en que amamos, nos parecemos más a lo que debemos ser, a Dios, que es nuestro referente. Y en la medida en que no amamos, pues nos alejamos de eso a lo que estamos llamados a ser. Entonces, una persona que muy piadosa aparentemente y tal, pero que trata mal la naturaleza, que apalea a un perro, pues no es coherente. Vamos a decir que no es coherente, tenemos muchas incoherencias, pero una persona que maltrata la naturaleza, intencionadamente, si no es maltratar, sino una cosa puede ser accidental o una necesidad. Nosotros podemos disponer de la naturaleza, como dispone un lobo que va a cazar y caza un ciervo, pues eso está dentro de su naturaleza. Nosotros somos seres que necesitamos comer, etc. Pero otra cosa es una destrucción consciente o causar un daño mayor del necesario. Hay una cosa muy llamativa, que las tribus paleolíticas, digamos, ¿no?, las que están todavía ancladas en el mundo, que no hay agricultura, sino que viven de la caza, pues como algunos pueblos en África, muy pocos quedan ya, pero bueno, o en la Amazonía, ¿no?, los Yanomamos y tal, que Félix Rodríguez de la Fuente los conoció, ¿tal? Cuando cazan a un animal para comerlo, pues normalmente hacen como una especie de oración de petición de perdón al animal. Y vienen a decirle que lo necesitan para comer, pero que perdonen que le han arrancado la vida, vienen a decir, y que esperan que su espíritu, pues bueno, porque son panteístas, ¿no?, que su espíritu de alguna manera sobreviva. Esto le sorprendió mucho a Félix, que estuvo con los pigmeos, y entonces, sabéis que son muy bajitos. Y
hicieron una cacería del elefante, una cacería muy arriesgada, porque hay uno que hace como tentar la suerte, ¿no? Como los toros, uno se pone delante y otro va por detrás, se tiene que poner debajo del animal y clavarle la lanza y apartarse rápidamente. Entonces lo matan. El cazador que lo había cazado hizo esta especie de oración de disculpas que tienen estos pueblos primitivos, pero luego él no come la carne del animal que ha cazado, o sea, come la comunidad, pero él de alguna manera tiene que expiar ese daño que ha causado a la naturaleza y no come los demás. Con esto voy a esa sensibilidad que se tiene incluso en pueblos muy primitivos y más integrados en la naturaleza, que nosotros hemos perdido porque nos hemos ido rompiendo, guardando distancia y perdiendo contacto con esa realidad que nos es constitutiva también a nosotros, porque somos parte de la naturaleza. Una parte singular, pero somos parte de la naturaleza. Y ya para concluir, algunos suspiraré. No me demasiado porque luego hay alguien que quiere intervenir, no voy a soltar aquí. Si no lo vais a saber todo para el día del examen. Bueno, no, y ya para concluir, una experiencia que yo creo que todos hemos tenido, ¿no? Yo este verano que he estado con mis hijas en el pueblo de la familia de mi padre, y la experiencia de libertad que se tiene cuando se está más cerca de la naturaleza. Es decir, yo a las pequeñas mías no las puedo soltar en la ciudad. O sea, no me atrevo, vamos, ni me atrevo ni yo ni nadie que tenga 2 dedos de frente, vamos a soltar, son muy pequeñas. Una tiene 5 años, la otra 7. No las dejo por ahí campar, ¿no? Es decir, que en un entorno hecho a escala humana, digamos, pero exclusivamente humana, bueno, exclusivamente, es decir, que hemos dejado la naturaleza fuera, bueno, ahora ya se van haciendo jardines y tal, resulta que es menos habitable en el fondo que un entorno más agreste, digamos, que sí que es humano, pero está más en contacto con la naturaleza. Y eso que ahora no hay burros en el pueblo de mi padre, que es una pena. De según qué tipo sí, pero vamos, lo que 4 patas no queda ni uno. Que yo de crío me subía siempre mi padre y tal, ¿no? Y ya de alguna manera. Pero bueno, yo creo que eso también nos tiene que llevar a reflexionar, a que esa pérdida de contacto con la naturaleza en el fondo es perniciosa y nos empobrece como personas. Una de las cosas que insiste mucho Félix es que en todos esos pueblos primitivos, porque él tenía mucha inquietud por la antropología, no solo por la naturaleza animal, sino por el hombre y esos pueblos primitivos, ¿no? Él decía que eran pueblos felices, que muchas veces tenemos nosotros como baremo el tener, y él decía, es que ahí son pueblos, estos pueblos cazadores, ¿no? Que no tienen nevera para guardar y tener almacenado, es decir, tienen que ir cazando cada 2 días, tal, o sea, viven con lo opuesto. Y decía, por ejemplo, no hay suicidios, es que ahí nadie concibe quitarse la vida, y cuando nosotros estamos en una sociedad que nos hemos deshumanizado bastante, pretendiéndola hacer exclusivamente humana, pero en esa exclusividad olvidamos que es que la naturaleza forma parte de nosotros. Y ya está, ¿no? Lo bueno sí breve, y si malo, mejor breve. Igual muy breve o qué, no sé, pero... ¿Puedes seguir? ¿Sí? ¿Puedes seguir? ¿Eh? ¿Que puedes seguir? No, lo que tenía era, no sé, qué impresión tenéis, no sé, que no, o sea, esto, a ver, yo lo que he pensado, cuando decía José Vicente hablaba en mí, yo pensaba, hice empresariales y pensaba, si llegan a ver el expediente académico no lo nombraría. Pero luego pensaba tal y digo, claro, es que muchas veces hablamos, nos escribimos los que tenemos jeta para hacerlo, ¿no? Porque los que saben se quedan callados y sales tú y hablas. Y bueno, no es que sepas más, es que tienes más jeta y vas y hablas y el que sabe a lo mejor te está escuchando prudentemente y dices, sí, pero si estés ahora viendo más, ¿no? Bueno, pues el que sabe que hable, que calle para siempre. No, qué impresión tenéis, no sé, no... Una cosa que también en relación a la naturaleza, yo he oído decir, ahora por ejemplo, los patagones. Una de las aspiraciones del hombre, la aspiración fundamental, ¿no? Desde Aristóteles, es la felicidad. Y eso digo que muchas veces, ¿de dónde hay más felicidad? O sea, muchas veces medimos por la cantidad de bienes, ¿no? De servicios, etcétera, que tenemos y tal, pero luego dices, a ver, pero ¿quién es más feliz? Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Un pastor tal, o un niño en un pueblo, o un niño en una ciudad. O sea, el mismo niño, luego depende de cada individuo, pero yo, por ejemplo, lo pienso yo cuando, estaba deseando que llegara el verano cuando era pequeño para irme al pueblo. Y estar por ahí campando con los amigos por las eras, por el río, no sé. Y con Félix Rodríguez de la Fuente, en su infancia la tiene idealizada. Que era mi agreste infancia que decía, ¿no? Como no iba al colegio ni nada, pues le enseñaban en casa, no es que no...
pero claro, él estar en contacto con la naturaleza, tal, pues es que eso le llenaba. Y por ejemplo, es curioso, aquí habrá gente que sepa más de esto que yo, pero hay muchísimas terapias para niños con autistas y demás, con síndrome de Down y tal, ahora están centrándose en el contacto con los animales. Es decir, les llevan pues, a montar a caballo, les llevan donde hay posibilidad pues, con delfines, etcétera, cosas de estas, y se ve que tiene una progresión tremenda. Esos niños que tienen una serie de discapacidades y que de repente con ese contacto inmediato con la naturaleza y con seres vivos, digamos, animales superiores y que pueden tener mayor contacto y mayor intercambio de afectos y tal, pues ven que tienen un desarrollo mayor y están orientados en eso. Yo he visto, mira, en la China de Mao, yo creo que fue en los años 50 por ahí, hubo una campaña porque decían que los pájaros se comían el trigo del pueblo, como todo era del pueblo, no era del pueblo, y entonces hubo una campaña de exterminio de los pájaros, que se mataron millones de pájaros. Hay imágenes y tal que están en los árboles, además en plan manual, a botar a los pájaros un montón de gente y tal. Bueno, pues a continuación les vinieron unas plagas tremendas de insectos, pero claro, acabaron con los pájaros y entonces... Eso es, con esto lo que voy es a que efectivamente puede haber ahora plagas de conejos, o sea, puede darse, en el caso de que de repente los conejos hay que ponerle freno, o sea, que no digo que no haya que ponerle freno. El problema, y es una cosa que Félix señalaba mucho, a ver, he hecho mano de Félix porque es el gran divulgador en España, daría una pincelada más de él que pensaba centrarlo en él, pensaba que asomara más o menos, pero él sí que insistía mucho en que en cuanto hay un desequilibrio, pues efectivamente, si de repente hay una sobreabundancia de una de las especies porque se acaba con otras, pues hay un desajuste. Pero eso ya no se tiene mucho en Mira, cuenta. en el pueblo de mi padre, por ejemplo, se quejan de los corzos, que antes no había y tal, ahora no sé si los han reintroducido o vienen de algún lado, lo que sea, y entonces con las astas y eso, pues cuando han plantado almendros jóvenes y eso, pues que se cargan los almendros, que tal, o sea, que se quejan en el campo. Hombre, yo lo que sí que me doy cuenta, a ver, voy a contar una cosa de Félix y engancho con esto, aunque aparentemente me salgo, no me salgo tanto. A ver, he contado un poco lo de la cetrería, ¿no? Que Félix lo que hace es se entusiasma con la naturaleza, pero él no empieza a hacer, no es el Félix que nosotros conocemos al principio, o sea, él no pretende ser un naturalista que abarca todo. Él se centra en la cetrería, o sea, él la sabe. Entonces lo que hace es, la cetrería había desaparecido, el último cetrero conocido en España era de 150 años antes que él, o sea, ahora era de nosotros de 200 y pico, cuando él lo descubre. Porque él cuando vuelve de esa experiencia que he contado del halcón, vuelve a casa, emocionado, diciendo lo que había pasado, y entonces su padre le deja caer, no sé cómo, bueno, sí, esto como la cetrería, tal, le deja caer. Lo oye por primera vez y él, que es una mente curiosa y muy despierto, empieza a leer y a leer y a leer. Bueno, entonces lo que hace, ya de joven y tal, empieza a recopilar todos los libros que puede de cetrería. Pero casi todos son manuales medievales. Entonces, de hecho, él estaba muy cultivado en la historia medieval, pero como todo le entraba a él por los animales, precisamente por el tema de la cetrería. O sea, don Juan Manuel, todo esto lo conocía, él lo llevaba, lo sabía recitar y tal, pero no porque él fuera la literatura y tal, sino porque le iban los animales, y es la manera de enganchar. Bueno. Entonces él lo que hace es rescatar la cetrería. Su padre, y todos en el pueblo piensan que está loco. O sea, es como si ahora un sobrino tuyo dice que él tiene vocación de juglar. Y le sobre, hijo mío, artista, tal, de juglar. No, yo quiero ser juglar. Y dirías, hombre, pues eso es una cosa que ha desaparecido, los juglares, hay una cosa, yo qué sé, o de cruzado. No, yo sé, yo tengo vocación de Ricardo para donde bueno, ya se te pasará, ¿no? Pues que fuera el niño, el hijo del notario, diciendo que quería ser cetrero, ya como decir, bueno, pues ahora quiere ser ¿sabes? Bueno, pues él sigue con eso, y a su padre le anima a que estudie una carrera, bueno, estudia medicina, que es lo que se acerca más al conocimiento de la naturaleza, bueno, y empieza a trabajar en una clínica dental. El doctor Soler, doctor Soler, bueno. Pero él sigue, y ya estaba practicando la cetrería en prueba y error, quiero decir, estudiando la cetrería, bueno. Y entonces él lo que hace es llegar a un acuerdo con el médico y por las mañanas está en la clínica y por las tardes va al otro. Pero cuando fallece su padre, él abandona la clínica para dedicarse 100% a la cetrería.
Lo cual ahora nos hemos acostumbrado a que Félix triunfa, como quien dice. Pero entonces es un disparate. Es decir, o sea, ¿cómo vas a vivir de la cetrería? ¿Quién demanda? Si uno piensa en términos económicos, dice, pero a ver, ¿y esto qué da? Que tú estés con un halcón, entrenando halcones y tal, ¿eso para qué sirve? ¿No? Entonces es el primer paso que da él. A raíz de eso, él va difundiendo la cetrería y entonces había una ley que era, no recuerdo el título de la ley, pero que era de extinción de las alimañas, se llama, en los años 50, por la cual se pagaba por cualquier animal que cazara caza, digamos, perdices o lo que fuera, se pagaba dinero porque se matara. Es decir, que tú llevabas un águila, un azor, un lobo, un zorro, pues te pagaban dinero porque lo que se trataba era de extinguirlas. O sea, la pretensión de la ley era extinguirlas. Pues él empieza a promover que se protejan las rapaces. Primero los halcones, luego las rapaces nocturnas y tal. Entonces, en el año 60 y poco, me parece que es, no recuerdo el año, se aprueba la primera ley de protección de rapaces, que es la primera en Europa. Quiero decir que en esto nos adelantamos por la tenacidad de él, que era un cabezón. Y entonces él hace estudios tal y consigue que se proteja a las rapaces. Pero bueno, claro, pero todo esto parte, no es espontáneo, no es, aquí lo cuento yo muy resumido, tiene que ir habiendo un cambio de mentalidad que él propugna a través de la cetrería, pues consigue en ciertos círculos más aristocráticos, pues que empiece a haber una afición, que se vea que eso es valioso, porque hacía él, primero despiertas el entusiasmo, y una vez que lo has despertado, dices, oye, que es que cuidado, mira, pues esto que nos gusta tanto, que es que corre peligro si no lo cuidamos. ¿No? Y así van dos saltos. Bueno, el último de esos saltos, en el año 70 y poco, 74 o 73, no sé, en las Cortes, vamos por el año 74. Es ya el doble salto mortal, que es el lobo, porque tuvo problemas con los pastores tremendos a raíz de la defensa que hace del lobo. Bueno, el lobo estaba extinguido en toda Europa. Si en España había quedado una serie de especies, no era por una ley proteccionista o por una sensibilidad especial, era porque era más agraria y menos desarrollada, pero en Alemania ya estaba extinguido, en Gran Bretaña estaba extinguido, en Francia estaba extinguido en toda Europa, que se había acabado, quedaba en España. Es verdad que de Estados Unidos, que no es España, tenía las relaciones tan favorables, apoyaron a Félix porque decían, oye, que va a desaparecer. En Estados Unidos ya había leyes proteccionistas para los lobos de allí o lo que hay allí. Pero en principio estaba ahí un debate fuerte en Cortes y finalmente se protegen los lobos. Bueno, entonces, luego ¿qué hay que hacer? Pues medidas, lo que tú apuntabas, que compensen a los agricultores o a los ganaderos y tal, porque si no realmente dices, oye, yo al final esto es muy bonito, que estén los lobos por ahí, pero a mí se me comen las ovejas. Es que no les compensa. Claro, eso habría que ver. El problema que hay yo de fondo, bueno, entonces hoy día la población de lobos ya se habría, o sea, si no está este hombre así de claro, ¿por qué? Porque primero hay un cambio de mentalidad social y luego las leyes. Cambio de mentalidad social y leyes, porque cuando es al revés normalmente no funciona. Leyes y la sociedad por otro lado no funciona. ¿Qué pasa? Que si antes, mira aquí, bueno, lo escribo, si antes, imaginad el espacio de la pizarra, las zonas habitadas eran estas y todo lo demás era naturaleza, de alguna manera había reductos habitados, hoy pasa al revés. Es que hemos invadido todo y ahora hay reductos, islas, que claro, es que enseguida nos invaden, pero si es que realmente no les hemos dejado nada. Si es que yo pienso en el Pirineo y está todo, o sea, es que se ha edificado por los 2 años, es una salvajada. Si es que, entonces ahora hemos dejado reductos, que claro, de vez en cuando desbordan, pero ¿cómo nos va a desbordar si es que si no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues una cosa, yo creo que desde luego intentar que sea compatible, no se trata de que si hay una plaga de conejos, pues habrá que intentar regularla, yo no digo, pero habrá que ir a la raíz también, o sea, habrá que salvar lo inmediato, pues decir, oye, pues vamos a tener tantos conejos, pues se abrirá la vida antes de tiempo, lo que sea, pero luego habrá que ver los predadores naturales de esos conejos, qué ha pasado con ellos, habrá que buscar, ¿no? El hurón, por ejemplo, el hurón, porque pero normalmente todo eso viene la causa de que el predador natural del conejo o del animal que sea en cada momento, lo que contaba de los pájaros en China, están... El buitre, no, el buitre no es... Bueno, el buitre no, ahora dicen que ataca algunas veces porque no tienen, porque antes tenían comederos, bueno, primero las vacas y todo eso lo dejaban en el campo. La verdad es que hemos pasado también de unas leyes de protección a la naturaleza, por ejemplo, muy rígidas, pienso yo, y a lo mejor desprotegido también a la persona. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que no son excluyentes, yo creo que precisamente lo que tenemos que descubrir es que
forman parte de nosotros, y Claro, nosotros esa claro, realidad. claro. O sea, que no es que es una amenaza hostil, habrá que armonizarse con esa realidad, pero no aniquilarla. La Pero falta. también hay- por eso. Damos un momento de descanso. A media venimos, tenemos el grupo. Ah, vale, vale. Bueno,